tardes con todos, chicos. Vamos a arrancar. A ver. Vamos a empezar, chicos. Como les dije ayer, vamos a desarrollar la guía 2, semana 11. ¿Ya, chicos? Escucha, guía 2, semana 11. En tu librito dice electrostática 1, pero ahí está electrostática 2 y 1. Están combinados. Vamos a trabajar con eso el día de hoy. Y vamos a empezar por la parte de atrás. 39, 38. Que la última parte es, sobre todo, electrostática 2. De pequeños, ubíquense por favor, te voy a dar unos minutos. Guía 2, semana 11, por favor, todos. ¿Ya, pequeños? Rapidito. Rapidín, chicos. Vamos. Señor Humberto. Profe, ya hicimos. Dígame. Ya hicimos esa parte. ¿De qué aula eres, pequeña? Ah, ya. ¿De qué aula? El salón 2. Hablando de chicos. Yo me acabo de enterar hace 5 minutos que los han juntado. Están todos juntos, las charlas que tuvieron, me parece. Entonces, no sabía. Con el salón 3 que me toca hoy y con escolares, ese material aún no se desarrolla. A ver, voy a desarrollar esto y los chicos del salón 2 vayan avanzando. Cualquier duda que tengan me preguntan, por favor, por mensaje o subo un archivo al Zoom, como prefieran. ¿De pequeños? Sí, yo también me acabo de enterar, no sabía. Que no se hubiera enviado un material aparte, diferente. Y si empezamos por la primera parte, ya, bacán. A ver, vamos a hacer esto. Como ya transcribí los 5 primeros problemas, ya los planteé. Lo desarrollamos hasta la 35, que es lo que he planteado, y luego vamos a pasar a la primera parte, para que los del 2 no se, bueno, la mayoría del 2 no se, digamos, sea productivo para ellos también. A ver, chicos, concéntrense. En la pregunta número 39, esas líneas curvas, ¿sí?, se le conoce como superficies equipotenciales. Recordando lo de superficies equipotenciales, son perpendiculares aquí, al campo. Y dependiendo si aumenta o disminuye, puedo determinar la dirección del campo también. El voltaje está disminuyendo hacia la izquierda. Mira, 300, 200, 100. Si disminuye hacia la izquierda, quiere decir que el campo va hacia la izquierda. Esa es la dirección del campo. Luego, ¿qué más? Me hablan de soltar una carga. A ver, las líneas de fuerza o líneas de campo van desde el punto A hacia el punto B. La primera proposición es falsa. La segunda, la intensidad del campo eléctrico en A es mayor a B, falso. ¿Por qué es falso la segunda? Porque cuando hablamos de intensidad de campo eléctrico, lo que nosotros analizamos es cantidad de líneas. Y aquí solo hay una línea. Y como solo hay una línea, ¿sí?, se podría inclusive decir que el campo de A y de B son iguales.
es porque no se puede, digamos, comparar. Recuerda, para saber si la intensidad es mayor o no, se necesita, ¿sí? Se necesita ver o verificar dónde están más pegadas las líneas. Un electrón, a ver, cuando nosotros dejamos una carga negativa, un electrón dejado en el punto A, un electrón. Si yo dejo una carga negativa, tenía que recordar hacia dónde se mueve y tenía dos opciones, que se vaya a favor o en contra del campo. Cuando una carga es negativa, se va en contra del campo. Las negativas en contra, positivas a favor. Entonces, tenemos la 39, dice, un electrón se mueve desde A hacia B, eso sería verdadero. Va desde A hacia B. Va en contra del campo. Va en contra del campo. Falso, falso. ¿Dónde está? Profesor, Dime. en la primera preposición creo que dice desde B hacia A. Ah, de B hacia A, ¿no? Ahí, lo leí al revés. Entonces, esta es verdadera. VFV, ya, clave besito. Ya, esa es la clave besito. Ayer con los chicos del aula del salón escolares, si no me equivoco, se les comentó sobre eso. Sobre los voltajes y cómo varía el campo, la importancia que presenta. Cuando nosotros, chicos, las otras semanas llevemos electrodinámica, también trata de campo y trata de voltaje, al menos como parte teórica, lo mismo. Ustedes tienen que recordar que el campo va de mayor a menor, ¿sí? ¿Y qué sucede con el electrón? Si va en la misma dirección o en contra del campo. Es importante eso para las otras clases. Para electrodinámica sobre todo. Así que deben repasar. A ver, en la 38. La 38 me dice que el potencial eléctrico a una distancia de 4 metros de una carga puntual es 100 voltios. Me está diciendo, aquí hay 4 metros. Me habla del potencial y me pide el campo. Yo sé que el potencial es igual a K por Q sobre D. Y el campo es K por Q sobre D al cuadrado. Esas son las propiedades. Entonces, lo que me están dando es una relación. Me dan como dato el campo, perdón, el potencial y me piden el campo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a relacionarlo, vamos a reemplazar de forma rápida. Un potencial eléctrico a una distancia de 4 metros, ya. El voltaje es 100. La constante, la carga y la distancia es 4 metros. ¿Está bien? 4 metros. Y luego te piden el campo a una distancia de 5 metros. Quiere decir que esto es 1 metro. Entonces voy a reemplazar, fíjate. La constante y la carga no cambian para ninguno de los dos casos. La constante y la carga sigue siendo la misma. Si de acá despejamos el K por Q, eso sería 400. Y esto va acá. Ahora, pero la distancia no es la misma. El voltaje te dicen a una distancia de 4 y el campo quieren a una distancia de 5. Pero recuerda que es 5 al cuadrado. Trabajamos esa expresión. ¿Cuánto sería 400 entre 25? Si no me equivoco es 16. Newton Coulomb. 16. Así es. Entonces la 38 sería casa. ¿Te das cuenta? Facilito. Simplemente reemplazar. En la número 37 me hablan de campo eléctrico en el punto medio. Entonces ustedes a estas alturas ya deben saber, deben recordar cuál es un vector y cuál es un escalar. Cuando se habla de vectores, lo primero que se determina son direcciones. Y cuando se habla de escalares, simplemente se calculan los valores. Entonces, eso es lo que ustedes tienen que dominar ahora. La 37 me habla del campo eléctrico. El campo es un vector, así que voy a determinar las direcciones primero. ¿En qué punto me están pidiendo? Me dice que están separadas 6 metros las dos cargas y me piden en el punto medio. O sea, quiere decir que aquí hay 3 metros y aquí hay 3 metros. Tenemos dos cargas. A ver, primero,
Como esta carga es positiva, el campo es saliente, porque es positivo. Como esta carga es negativa, el campo es entrante. Positivo, sale E1, ¿sí? Y a partir de este punto, para 2, o la carga de 2 es entrante, hacia I. Entonces ya tenemos los dos. Para sacar el E resultante, simplemente debería sumar ambos. ¿Sí? Debería sumar ambos. ¿Cómo se calcula cómo se llama, el campo? Para eso está la propiedad. Que vimos hace un momento, ¿no? El campo es igual a K por Q, distancia cuadrada. El campo de 1. Como siempre calculo solo uno y el otro ya lo deduzco. Constante, 9 por 10 a la 9. Carga, 3 micro, o sea, 10 a la menos 6. Y la distancia es 3, pero al cuadrado sería 9. Se va. Y el E1 sería 3. 10 a la 9 por 10 a la menos 6 sería 3000. ¿Sí? Sería 3000. Entonces, ese sería la, ¿cómo se llama? El campo de 1. El campo generado por 2, ¿sí? Utilizando la misma propiedad, ojo, la constante, la carga y la distancia, debería ser, ¿cuánto sería? 2000. Debería ser 2000. Bajo el mismo principio. Entonces, si uno mide 3000 y el otro 2000, y ambos tienen igual dirección, el campo en el punto medio resultante debería ser la suma. Y la suma entre 3000 y 2000 sería 5000. Entonces, ustedes, chicos, no pueden olvidar. Recuerden, cuando ustedes tienen ahí su formulario sobre electrostática 1 y 2, debes especificar con una flechita cuál es un vector, cuál es un escalar. ¿Qué propiedades van con signo? ¿Qué propiedades no van con signo? Si es un vector, primero direcciones, luego calculo. Si es escalar, de frente. ¿Ya, chicos? Eso es lo que deben tener en su formulario. A la mano. En ese caso va sin signo, ¿verdad? Claro. Electrostática, campo y fuerza eléctrica van sin signo. ¿Por qué? Porque son vectores. Los signos solo sirven para definir las direcciones. Nada más. O sea, los signos, pero para definir la dirección del vector. ¿Está bien? Y esa es una pregunta teórica también. La pregunta de teoría nos dice, un segundo. La pregunta de teoría nos dice, ¿para qué sirve el signo de las cargas? Sea en campo o en fuerza eléctrica. El signo de las cargas sirve para definir la dirección, nada más. Para eso sí. Chicos, deben estar o tener cuidado con eso. Vamos a mover rapidín. Par más y luego con la primera parte, chicos. Para todos. A ver. ¿Qué nos dice la número 36? Creo que me piden el potencial en este caso, en el punto medio. El potencial en P. Como siempre le llamo P al punto medio, no costumbre. Potencial en P, punto medio. Vamos a ver, ¿qué nos dice? Quiero la distancia. A ver, 36, ¿no? Determina el potencial eléctrico en el punto medio entre las cargas. Si toda la distancia es 60 metros, la mitad sería 30 metros. 30 metros. ¿Sí? 30. Punto medio, recuerdo. Entonces, el voltaje es un escalar. Y como es un escalar, simplemente va a ser, el voltaje en este punto será el generado por la carga 1 más el voltaje generado por la carga 2. Ese viene a ser el voltaje. Acá no hay dirección. ¿Sí? Aquí no hay dirección. Aquí simplemente se calcula, nada más directo. Voy a calcular el voltaje de 2, solo uno de ellos. K por Q sobre la distancia. Reemplazo. Constante. ¿Dónde estás? 9 por 10 a la 9. La carga de 2 menos 7. En esta parte va con signo.
¿sí? En esta parte va con signo. Cuando no es vector, va con signo. ¿Y cuánto es la distancia del punto a la carga 2? 30 metros. No se multiplica por nada porque está en metros. Quedaría así. Simplificamos entonces. A ver, 9 por 7, 63 negativo. Vamos a ver por 10 a la cuánto. Hubiera sacado tercia, ¿no? Tercia 10, tercia 3. Cosa que 3 por 7 es menos 20. Simplemente operándolo, ¿no? Nada más. Ahora sí. 10 a la 9 y 10 a la menos 6 sería 10 al cubo. Entre 10, 10 al cuadrado. Entonces, el voltaje de 2 es menos 21 con 2 ceros. Menos 2100. Tú sabes que de igual forma voy a sacar el voltaje 1. ¿Sí? Debería ser lo mismo. ¿Cuánto sería? 3 por 8, 24 con 2 ceros. Recuerda que las unidades son los voltios. Por lo tanto, si quiero el voltaje de P, ¿cuánto sería? La suma. ¿La suma entre quiénes? Entre estos dos patitas. Menos 2100 y 2400. 300 voltios. Recuerden, por favor, que solo estoy calculando uno de ellos y el otro ya lo saco por deducción para ganar tiempo. Chicos, el procedimiento es el mismo. En voltaje, energía y trabajo, o sea, electrostática 2, las cargas o voltajes van con signo. No olviden eso. ¿Por qué? Porque son escalares todos. La 35, vamos a ver. Hallar la intensidad de campo en Newton Coulomb a 10 centímetros de una carga de 3 micros. Esta pregunta muy buena también. Me piden la intensidad de campo. A ver, no me piden la dirección, pero vamos a recordarlo. Como la carga es positiva, el campo se aleja. Así queda. Porque la carga es positiva. Ahora, ¿cómo se calcula el campo? K por Q sobre la distancia al cuadrado. Lo complicado, donde se debe tener cuidado, ustedes ya lo saben, son en las unidades, los valores. 9 por 10 a la 9. La constante 0,3. A ver, ¿cómo se escribe 0,3? 3 por 10 a la menos 1 microcoulomb. Pero sabemos que el micro es 10 a la menos 6. Entonces sería 3 por 10 a la menos 7. Entonces, eso ustedes tienen que manejarlo rapidito, al ojo. ¿Cuánto es la distancia? 10 centímetros. Ya. Pero como está en centímetros, se tiene que multiplicar por 10 a la menos 3. Y todo al cuadrado. ¿Cuánto quedaría arriba? 9 por 3, 27, ¿no? Del 9 y el 3. 9 y menos 7, 2 positivo. A ver, 10 a la 1 y 10 a la menos 2, 10 a la menos 1. Con el 2 sería 10 a la menos 2. Operando esa parte. ¿A chicos? Operando. Ahora, esto obviamente que no se cancela. A veces los chicos lo cancelan. Es absurdo. ¿Cómo vas a cancelarlo si no son iguales? Uno es 2 y el otro es menos 2, los exponentes. ¿Qué se debe hacer? Se tiene que restar. Entonces, al restar, ¿cuánto sería? Si tú restas 10 a la 2 con 10 a la menos 2, sería 10 a la 4. Porque te dije, cuando él sube, cambia de signo. Si acá es menos, arriba será más. Entonces, ya tenemos a esas. Ahora sí, como te decía, vamos a arrancar, o vamos a continuar con la primera parte, ¿ya? Para que los otros chicos también puedan aprovechar la clase de Anca. Vamos a ver. A ver, ¿qué dice el chat? Chat. En la 37 no se restaría. No, po. Ahora te digo por qué. ¿Cómo sé cuándo utilizar consigno? Es teoría. Profe, ¿qué pasa? ¿Quién es este? Ah, pequeño. Ahí,
Profe, la distancia no se eleva al cuadrado en la 36, 36, 36, 36, 36, 36, 36, 36. No, porque las... es voltaje. Chucky, chiqui. Profe, ¿puede explicar las flechas? Ya, las flechas. Ariana, tienes que decirme las flechas con respecto a qué. Al campo, imagino, ¿no? O sea, con respecto a qué pregunta para poder ayudar. Profe, ¿E1 tiene esa dirección? Sí. Profe, ¿puede explicar sobre los campos? Las flechitas, por favor. A ver. Para pam. Son unos chipis todos. Ya, a ver. No repasan, pues, me dan cola. Se van a ir al infierno. A ver, chicos. Por lo que más quieran, tienen que repasar, bebés. Háganme caso. Escuche, yo les puedo decir un montón de veces, yo les puedo repetir la teoría las veces que quiera. Yo por eso no me hago problema, chicos. ¿Sí? Les repito las veces que quieran, te explico nuevamente un problema. Eso no molestarme ni un poquito. Pero lo que sí les recomiendo es que repasen, que estudien. No solo lean el PPT que te puede dar mi pata, no solo miren las fotos. Hagan un resumen por lo que más quieran. En esta última parte o esta segunda parte de trabajo, si ustedes no repasan, se van a olvidar. Las preguntas son facilitas, directas, ¿sí? Directas. Muy fácil, es muy facilito. Es muy, muy fácil. Pero si no repasamos, nos confundimos. Porque electrostática 1 y 2 es muy parecido. En lo que respecta a fórmulas, ¿sí? En lo que respecta a fórmulas y a aplicaciones. Mira. Por ahí una pequeñita, o un pequeño, creo que no recuerdo, me dice, ahora, no es con D cuadrado, pero eso es propiedad. A ver, tenemos la fuerza eléctrica. K por Q, Q1, Q2, distancia al cuadrado. Tenemos el campo. K por Q, K por Q sobre D cuadrado. Tenemos la fuerza eléctrica como el F, como E por Q. Esto es electrostática 1. Luego vamos con energía. Mira, pues se parece, ¿no? Para energía es K, Q1, Q2 sobre D. Tenemos potencial, voltaje. K por Q sobre D. Tenemos V de 1 menos V de 2, E por D. Y trabajo externo, carga, voltaje final, menos voltaje inicial. Esas son las propiedades, prácticamente todas. Ahí falta la de carga igual a N por E. Esas son las propiedades de electrostática 1 y 2. Esta parte son vectores. Y esto de acá son escalares. Vectores escalares. Si es un vector sin signo. ¿Por qué sin signo? Porque el signo solo me define la dirección. Y si son escalares, con signo. Entonces, hace un momento, una pequeñita me dice, oye, en la pregunta número 35, por ahí donde me pedían voltaje, me dice, oye, ¿la distancia no debe ser al cuadrado? No, porque te piden voltaje. Son muy parecidas. Son muy parecidas. Así que si no haces tu resumen y recuerdas, vectores sin signo, importa la dirección. Acá con signo, solo operar. Esas son propiedades.
Primer punto de recordar. Luego, cuando hablamos de campo, imagínate, tenemos por teoría dos opciones. Y eso se les ha dicho, y en su momento lo han respondido todos. Solo que al no repasar nos olvidamos. Justo ayer planteé este ejemplo. Ya, a ver chicos, miren. Esto es con respecto a las direcciones. Como les digo, yo lo puedo volver a escribir, pero no es productivo para ustedes. La idea es que sea productivo. Fíjate, cuando hablamos de campo, hablamos de E. ¿Ya? Hablamos de E. Entonces, campo es un vector. Y si es un vector, presenta direcciones. Y las direcciones, ¿de qué depende? Del signo de la carga. De eso depende. Si el campo, escucha, si la dirección del campo se aleja de la carga, o sea, se aleja, sale de ella, quiere decir que la carga es positiva. Sin embargo, si el campo va hacia la carga, se dirige hacia la carga, quiere decir que la carga es negativa. ¿Por qué? Porque el campo sale del positivo, nace en la parte positiva y entra al negativo. Y eso es teoría. Y eso es lo que ustedes deben recordar. ¿Sí, chicos? Otra cosa, la del campo uniforme. ¿Sí? La del campo uniforme igualito. Entonces, por favor, chicos, pónganse las pilas. Justo Víctor les estaba comentando que tienen que estudiar un poco más. Aseguremos el ingreso, la competencia va a estar reñida. Chicos, entonces, otra vez, miren, campo uniforme. Ese es el. ¿Está bien? Entonces, lo que ustedes deben recordar de memoria es qué sucede con la positiva o una carga negativa. ¿Hacia dónde se mueve? Eso es lo que ustedes tienen que recordar, sí o sí. Si la carga es positiva, se dice que se deja llevar por el campo. Va en la misma dirección que el campo. Y si la carga es negativa, va en contra del campo. Ya, eso es teoría. Positivo a favor del campo y una carga negativa en contra. Oye, pero, y si quiero demostrarlo es fácil, pero no se debería hacer en los problemas porque demora mucho. Debemos recordarlo. Como el campo, el E, nace en esta zona o sale de esta zona, quiere decir que esta placa es positiva, porque sale y está entrando a esta placa. Entonces, esa placa, ¿cómo es? Negativa. Entonces, si yo coloco una carga positiva, el positivo se sentirá atraído por la parte positiva o negativa. Por la parte negativa. Es por eso que va a favor del campo y la negativa va en contra. ¿Sí, chicos? Eso, por favor, de memoria. Es importante para electrodinámica. ¿Sí? Es importante, es relevante esa parte electrodinámica. En electrodinámica, chicos, lo que vamos a analizar es ¿qué cosa? Movimiento de electrones, o sea, movimiento de cargas negativas. Eso se analiza en electrodinámica, chicos, o la primera parte al menos. ¿Los pequeños? Pues, tienen que ponerse las pilas. Creo que esas fueron las preguntas. Me parece que esas fueron las preguntas. Voy a leer. A ver qué nos dice. Profe, ¿E y EP es lo mismo?
Sí, el EP quiere decir el campo en un punto. El E es campo. El P es campo en el punto P, Kiarita, ¿sí? No te hagas bolas. Por ejemplo, si a este punto le estoy llamando P, esta es la costumbre. Si a este punto le llamo M, sería el campo en el punto M. Ese M o P simplemente representa el punto. Así que ahora no te hagas bolitas. ¿Qué más? Entonces, en la 37, la suma es porque es escalar. Espérate. Entonces, en la 37, a ver qué dice, se suma porque es escalar. A ver, vamos a ver. 37 escalar, déjame ver. No sé qué problema. 37, señores. Calcular el valor del campo. No, en la 37 se suma porque tienen la misma dirección. En la 37 es campo, pequeño, pero en la 37 me hablan del campo. Determine, escucha, el campo eléctrico en un punto medio de las dos cargas. Mira, pequeñita, mira, para el campo. Tienes dos cargas. Vamos a determinar el campo en el punto medio. Solo las direcciones, nada más. Solo las direcciones. Una carga es positiva y la otra carga es negativa. ¿Está bien? Empiezo por él. Como esta carga es positiva, escucha, como esta carga es positiva, el campo, a partir de este punto, porque en este punto quiero, debería ir hacia la carga o se debería alejar. Eso tienes que ver. El campo en este punto, ¿hacia dónde se dirige? ¿Hacia la carga o se aleja de ella? Cuando es positivo, ¿qué pasa con la dirección? El campo, ¿se aleja o va hacia la carga? Se aleja, sale. Quiere decir, el que sea 1, que el campo de 1 va hacia la derecha, se aleja de ella. ¿Qué sucede con esta otra carga 2? Igual. En este punto tendremos dos opciones, que vaya hacia la carga o se aleje de ella. ¿Sí? Dos opciones siempre. Sale o entra, una de dos. Como la carga es negativa, a las negativas le entra, se dirige hacia la carga. Entonces, ¿con cuál me debo quedar? Con él. Se dirige hacia la carga. Entonces, tengo las dos direcciones del campo. Por vectores, ¿qué sucede cuando dos de ellos tienen la misma dirección? ¿Se suma o se resta? Se suma. Entonces, escuchen, ¿por qué estoy sumando los valores? No porque sean escalares. Los estoy sumando porque presentan la misma dirección. Si hubieran sido direcciones opuestas, se restaban. Si forma 90 grados, Pitagorazo. Y si es un ángulo diferente a 90, 30, 53, ley de coseno. ¿Chicos? Ahora sí. Espero que haya quedado más claro eso. Pero por favor, chicos, repasen. Se van a olvidar para más tarde o para mañana. Sí, tienen que estar atentos. La otra semana es un repaso de los 3 últimos temas, pero creo que solo voy a hacer, es a criterio de cada uno. Creo que solo voy a hacer el repaso de electrostática 1 y 2, nada más. Solo eso. Problemas de admisión, sobre todo, para que lo puedan trabajar. Y para esa semana, con los salones 1, creo que tengo con todos los salones, con salón 1, con salón 2 y el, claro, con 3. Chicos, entonces, por favor, su resumen. Ya vamos a revisar el cuaderno. Vaya, ya vamos a ver. Te dije que íbamos a regresar a la 1, porque eso no lo vimos con el salón 2. A ver. El mismo material, pero la pregunta 1. Te dice que se tiene 3 cuerpos idénticos. A ver, voy a plantearlos primero y luego desarrollamos, ¿ya? Primero planteamos.
Me voy a plantear 8, 14. Oh. No está el valor. A ver. Empezamos, ya chicos, concéntrense. Esto es electrostática 1. A ver. Vamos a ir mencionando la teoría. Para que recuerden. Sí se ve. La primera pregunta lo vimos en teoría. Es conservación de la carga eléctrica. Tiene varias cargas. Esas cargas se van a juntar, hacen sus cositas entre ellas, luego se separan. ¿Qué sucede? Luego de separarse,
las tres cargas van a ser iguales. Las tres cargas son iguales. ¿Está bien? Las tres cargas son iguales. Oye, pero ¿a qué son iguales? ¿O cuál es el valor que se repite? Depende. ¿De qué depende? De la carga total. Por teoría, conservación, recuerda, deben recordar eso. 8 más 14 es 22. 22 menos 13 sería 9 nanocoulomb. Esa es la carga total. O sea, la suma de las cargas iniciales. Si al inicio hay 9 nanocoulomb, al final también tiene que ser lo mismo. ¿Por qué? Conservación. Se conserva la carga. Como es 9 y todas son iguales al final, luego de hacer sus cositas, cada una de ellas debería ser 3 nanocoulomb. Se reparte de igual forma para cada uno. ¿Está bien? Ya tenemos eso. Ese fue el ejemplo que vimos en clase. Luego, ¿qué pasa con él? A ver, se analizó. Todo esto es de clase. ¿Eh? De 8 a 3 sería menos 5 NC. ¿Sí o no? Para que de 8 nano pase a 3, sería, ¿cuánto le tienes que agregar o quitar? Le quitas menos 5 nanocoulomb. ¿Qué significa nega? ¿Gana o pierde? Nega quiere decir gana electrones. Y eso se analizó en la parte teórica. Está igualito, es el problema. Este problema es igual al ejemplo. Idéntico. A ver, ¿qué nos dice? ¿La carga de 8 perdió electrones? No. A ver. Protones. Está malo. Vamos ahora a analizar la de menos 13, ¿ya? De menos 13. Creo que esa es. A ver. De menos 13, para que llegue a 3, le tienes que agregar 10 NC. De menos 13, para que sea 3, le sumas 10. Entonces, como es positivo, quiere decir pierde. ¿Qué cosa? Electrones. Pierde electrones. Tú sabes que es al revés. La carga de menos 13, ¿dónde estás? ¿Ganó electrones? No. ¿Cuál es este entonces? De 14 a 3 sería menos 11, ¿no? Sí, menos 11. ¿Todo bien hasta ahí? Sería, a ver, menos 5, le quito 11, este es 16. Ahora sí. Ya. La cosa, si es negativo, gana, ¿ya? Eso es lo que quiero saber. Gana electrones. Solo está pidiendo si gana o pierde. De 14 a 3 es menos 11. Entonces gana electrones. La carga de menos 13 ganó electrones, sí. La BB es clásica. De esa forma. ¿Ya, chicos? Y eso es un ejemplo de clase, ¿eh? Ese es un ejemplo de clase. La 2 también. Te dice que una carga de 3 micro le ejerce una fuerza de atracción a una carga de menos 1 de 60 newton. A ver, ¿qué sucede entre ellas? Ley cualitativa. Cualitativa. Como las cargas son diferentes, existe atracción entre ellas. ¿Sí? Quieren ir al contacto. ¿Cómo son los valores de ambas? Los valores, ¿cómo son? Iguales. Si tú eres 60, el otro, ¿cuánto será? 60. ¿Cómo se interpretan las fuerzas? Fácil. Ella viene a ser, escucha, esta fuerza viene a ser con la que Q1 atrae a Q2. Q1 está jalando a Q2 ¿con cuánto? Con 60. ¿Qué pasa con Q2? Le dice, oye, tú también ven hacia mí. También lo intenta jalar con el mismo valor. Recuerda, los valores son iguales, pero las direcciones son opuestas. Te piden la fuerza con la que menos un microcoulomb atrae a la otra. ¿Cuánto sería esa fuerza? Sería 60. Tiene el mismo valor. Teoría. Eso es teoría. Profe, disculpe, en la primera, ¿por qué sale clave C? ¿En cuál? ¿En la 1? Sí, profe. Es la E. Ah, es la E, ¿no? Había leído mal. Uy, por las puras puse. Bueno, está bien. Enano, gracias pequeña por avisar. No lo leí bien.
A ver, ¿qué sucede con la número 3? En un proceso de electrización por frotamiento. A ver, ustedes han visto formas de electrización. La que nos importa es el frotamiento nada más. Es la que nos interesa. Porque hay conservación de la carga eléctrica. Es el caso que nosotros analizamos. Uno gana, el otro pierde. ¿No? Es como un comentario. Entonces, nos dice qué valor son permitidos. ¿Qué valores son permitidos? Voy a trabajar con la proposición 1. Como me hablan de la carga tiene que ser igual a n por la carga del electrón, por la carga de un electrón. Recordando que el n pertenece a los naturales. ¿Sí? El n tiene que ser un valor entero, no puede ser una fracción. ¿Está ahí todo bien? El n no puede ser una fracción, tiene que ser un número natural. Chicos, ¿por qué? Porque el n representa la cantidad de electrones que gana o pierde un cierto cuerpo. Entonces no vas a perder medio electrón, un cuarto electrón. Se pierde o se gana cantidades enteras. A ver, la carga es 0,8 por 10 a la menos 18. La carga del electrón es 1,6 por 10 a la menos 19. Vamos a simplificar esto. Mucho cuidado, por favor. Si te das cuenta y le sacas 0,8 esto sería 1 y esto sería 2, porque es la mitad, 0,8 es la mitad de 1,6. Ahora, ¿qué sucede con las potencias de 10? Acá hay menos 18 y por acá menos 19. Se les dijo que cuando se despeja, este menos 19 pasa con más. Entonces, si acá es menos, acá es más 19. Con el 18 negativo quedaría 1. Saco mitad, mitad y es 5. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que la primera proposición es verdadera. Él es una carga real. ¿Por qué es una carga real? Porque el n es un natural. Oye, ¿cuándo no va a ser una carga real? Cuando el n salga una fracción. ¿Ya, chicos? A ver, en la número 2 es verdadera. 1 y 2, la clave es de 2. 1 es verdadera, la 2 también. Y la 3 es falsa. Falsa como pocas. 5. Sí, ya está. 1 y 2, bajo el mismo principio, ¿ya, chicos? Bajo el mismo principio. La número 4. ¿Qué me dice la número 4? ¿Por qué tiene una bolita? Ah, ya, esta está muy buena. Mira, una esfera de 10 kilogramos de masa. O sea, esta esfera tiene una cierta masa y tiene una cierta carga. La masa es 10 kilogramos y la carga es dato también. Lo voy a apuntar de una vez, 200 microvolts. Ya está. Entonces el problema me dice, una esfera de 10 kilogramos se suspende en el interior de un campo eléctrico uniforme, manteniéndose en equilibrio. Si su carga es 200 microcoulombs, determine la magnitud del campo eléctrico para tal fin. Considere que 10 se supone. La gravedad es 10 para nosotros. ¿Sí? La gravedad es 10. Entonces, ustedes deben de recordar la parte teórica. Si me dice que está en equilibrio, la sumatoria de fuerzas tiene que ser 0. Y si hablo de fuerzas, ¿sí?, o de equilibrio de fuerzas, estoy hablando de estática, de diagrama de cuerpo libre. Así que voy a expresarlo. Primero, ¿qué se representa? Diagrama de cuerpo libre, en orden, peso. Primero es el peso. Como la masa es 10, el peso sería 100. ¿Sí? Ahora, como me dice, a ver, vamos a ir en orden ya. Peso seguiría normal, normal, fricción, todas ellas. Pero ¿cuál se le agrega ahora? La fuerza eléctrica, que debe apuntar hacia arriba. No me lo dice el problema, pero tiene que apuntar hacia arriba. ¿Por qué? Porque como está en equilibrio, estos dos, ¿cómo deben ser? Opuestos, se tienen que anular, ¿sí o no? No solo la dirección opuesta, sino si tú eres 100, ¿tú cuánto serías en valor? 100 también. Entonces ya tengo la fuerza eléctrica. ¿Sí? Ya tengo la fuerza eléctrica. Ahora, me hablan de un campo
sumergido esto en un campo. El campo tiene que ser vertical. El campo tiene que ser vertical. La pregunta sería, si la carga es positiva, escucha, por datos, si la carga es positiva, ¿el campo hacia dónde apunta? ¿En la misma dirección que la fuerza o en dirección opuesta? Eso es teoría. Es irrelevante para este caso, pero para otros es importante. El campo apunta hacia arriba. ¿Sí? Porque cuando la carga es positiva, ¿sí? Cuando la carga es positiva, la carguita va en la misma dirección o intenta ir en la misma dirección que el campo. Y si es negativa, va en contra. Eso lo vimos hace un momento. Justo acá. Si la carga es positiva, a favor del campo. Si la carga es negativa, en contra. ¿Ves? Ya está. Ahora, las propiedades. Una de las propiedades que escribí, la de fuerza eléctrica, justo acá lo escribí. Fuerza eléctrica con campo. Fuerza eléctrica es el F, el E por Q. La fuerza eléctrica es 100. El campo es lo que quiero. La carga, ¿dónde está? 200 micro. O sea, por 10 a la menos 6. Saco 100 ABA. Este 2 pasa a dividir, sería un medio. 10 a la menos 6, a este lado sería 10 a la 6. Porque a este lado cambia de signo. Un medio es 0,5. No hay 0,5. Sería 5 por 10 a la menos 1. ¿Por qué lo escribo así? Por la notación. Un medio es 0,5. Todos sabemos eso. Pero como no hay 0,5, puedo escribir 0,5. 5 por 10 a la menos 1. Menos 1 y más 6 sería 5 por 10 a la 5. Y la clave para la número 4 sería besito. ¿Alguna duda con la dirección de los campos? Hablen, por favor. Profesor, ¿el punto rojo es una carga fija? ¿Cuál? Sí, es una carga que está flotando. O sea, en un campo han soltado una carga, lo han dejado en libertad. Esa carga, si yo lo dejo en libertad, debería caer, ¿sí o no? Debería bajar. ¿Pero por qué no baja? Porque hay una fuerza eléctrica que lo intenta llevar hacia arriba. Y estas dos se equilibran, o sea, tienen el mismo valor. Es una carga que está suspendida, que está flotando. ¿Sí, pequeña? ¿O puede flotar? Claro que puede flotar. Diosito lo hace flotar. No es una carga fija, es una carga que está flotando. Cuando es fijo, quiere decir que está apoyado en algo. ¿Alguna otra duda con respecto a esa? A esa vampiresa. Vamos a ver. Vamos a leer un ratito, vamos a leer con calma. Ya va a haber. Profe, ¿algo determina dirección en la curva de las uniones? Uniones. No sé a qué te refieres con uniones. Arianito, tienes que explicarme mejor a qué te refieres con uniones de curvas. No entender. Discúlpame. Haga la 3 de la 2. La 2 de la 3 debe ser. Ya. Profe, en la 3, la segunda. ¿Por qué es verdadero? Ahora lo voy a hacer. Los signos, no importa. Es más. Bueno, creo que ya no. Ya, a ver. Vamos a cambiar. A ver, ya está, ahora sí. Ya. A ver. La 3 de la 2 de la 3, me dice, no saben por qué es verdadero. Ya, vamos a ver esa, ¿ya? Acá abajito, más rapidito.
En la 2 me dice, la 2 de la 3, ¿eh? Carga igual menos 3,2 por 10 a la menos 18. ¿Sí? Bacán. Si la carga es negativa, quiere decir que ¿cómo se llama? Que ha ganado electrones. Entonces sería menos n. Tú sabes que la propiedad va con más y con menos. Menos cuando gana, más cuando pierde. ¿Sí? Entonces va con menos. Cuando menos con menos se va. 3,2 por 10 a la menos 18. Y la carga del electrón 1,6 por 10 a la menos 19. Sacamos 1,6, ahora el 2 queda por este lado porque él es el doble. Y este menos 19 pasa a sumar, sería más. Con 18 me quedaría 1. 2 por 10 sería 20. Entonces, en la número 2, ¿qué sucede? Como es negativo gana. ¿Qué gana? 20 electrones. Como la cantidad es natural, se considera verdadera la proposición. Creo que ustedes estaban confundiendo porque dicen, oh, está perdiendo menos 20. No, pues se considera, recuerda que la carga era más menos. El menos solo quiere decir que ganó electrones, nada más. ¿Está bien? Tengan cuidado con eso, por favor, chicos. A ver. Continuamos. A ver, me hablaron lo de las curvas, no sé. Déjame ver. Tiene unas curvas por acá, no sé. ¿Qué quiere decir carga fija? Que no se mueve. ¿Qué quiere decir carga fija, chicos? Si está fijo, quiere decir que no se mueve. Ahora, eso es lo que quiere decir. Si por ahí tienes alguna consulta con algún problema en particular, me avisas. Porque carga fija simplemente quiere decir no se mueve. Nada más. Eso es lo único que quiere decir. ¿Sí? Que no se mueve, que está estático. A ver. Quería desarrollar la número 5, pero nunca encontré las cargas. Pensé que iba a estar al costadito. Si alguien lo ve, me avisa. Por ahí deben estar sueltas las cargas, flotando. En medio de otro problema, una nota así. Por ahí debe estar. Bueno. Lo intenté buscar, pero no lo encontré. La 6, miren, la 6 es de trabajo. Cuando te hablan de trabajo, se les dijo o se les dio esta propiedad. Trabajo externo, vamos a poner así. Trabajo externo es igual a la carga móvil, la que se mueve, por la diferencia de voltajes entre final e inicio. ¿Sí? Esa es la propiedad de forma general. Y lo único que hacemos es reemplazar nada más. Entonces, el problema me está diciendo, escucha, el problema me dice que una carga de 2 nanocoulomb se está moviendo desde A hacia B. O sea, desde A, inicia en A y termina en B, desde A hacia B. ¿Qué más? Y te dice que realiza un trabajo externo de 20. Primer dato, el trabajo externo es 20 cuando mueves una carga de 2 nanocoulomb, ¿sí? De 2 por 10 a la menos 19. Voltaje final es B y el inicio es el de A. Ya está. Lo dejo ahí. ¿Sí? Lo dejo ahí. Porque es una relación nada más. Luego voy con el segundo caso, lo que me pide. El trabajo externo necesario para mover una carga ahora de, escucha, para el segundo caso me dicen que ya no es de 2 la que voy a mover. Ahora va a ser 4 nanos, o sea, el doble. Desde A hacia B, igualito. Ah, no, ahora es al revés, ¿no? Desde B hacia A, o sea, el orden se ha invertido. El orden se invierte, ¿sí? Recuerda, ahora es desde B, o sea que el inicio es B y el final es A, se invirtió el orden. Entonces, ¿qué podemos hacer? Del primer dato, puedo calcular la diferencia de voltajes, ¿no? Mira, saco mitad, mitad, y daría 10. Este menos 9 pasa como más, sería 10. Y este sería el voltaje de B menos el voltaje de A. Entonces, voy a reemplazarlo acá.
Recuerda que esto es A menos B y acá está B menos A. ¿Qué quiere decir? Que el signo ha cambiado, por eso que le agrego un menos. Sería menos 10 por 10 a la... por 10 a la 9. Y bueno, ¿no? Se va. 4 por menos 10 sería menos 40. ¿Qué es lo complicado? ¿O con qué juegan siempre en los problemas? Con el orden final e inicial. De A hacia B o de B hacia A. Para eso ustedes, o se les recomienda que recuerden que el trabajo externo siempre es final menos inicial. No hay B, B y A porque eso te va a confundir. Están A, B, B, A. Es final menos inicial. Ante la duda, recuerdas eso sí. Es voltaje del punto final menos inicial. Y te fijas, como el orden del dato y lo que quiero está al revés, quiere decir que solo cambió de signo, nada más. A ver, la número 7 está medio chévere. Te dice por los puntos 2,0, x2 y 0, x5 y 0, pasa un campo eléctrico uniforme y horizontal. O sea, por esos dos puntos, por estos dos puntos está pasando un campo. Un campo, ya está. ¿Sí? Está pasando un campo. Ah, pero no sé si va hacia la derecha. Ya bueno, yo lo voy a asumir. No dice hacia dónde se mueve. Yo lo estoy asumiendo así. Ya pasa un campo eléctrico uniforme y horizontal. Si entre dichos puntos existe una diferencia de potencial de 600 voltios. A ver, le voy a llamar acá V de 1 o punto 1 y punto 2. Y el dato me dice la diferencia. Voltaje de 1 menos voltaje de 2 es 600. ¿Sí? Eso es lo que me da el problema. Determine la magnitud del campo eléctrico. Ya, chévere. Entonces, cuando me hablan de diferencia de voltajes y campo uniforme, la propiedad, creo que fue la última que escribí. V de 1 menos V de 2 es E por D. La diferencia por dato es 600. El campo es E. ¿Cuánto es la distancia? Entonces, ustedes tienen que calcular la distancia entre estos dos puntos. Entre los puntos 1 y 2. Creo que sale al ojo. A ver, si acá está el 2 y acá está el 5, la 3. distancia de ellos es... Sacas tercia, 200. Otra pregunta de examen, chiquitita. Para esto, ustedes necesitan tener muy en claro, ¿qué cosa? Las propiedades. Saber cuáles son y cuándo se usan. Si me habla de campo uniforme y voltajes, sí o sí es esto. ¿Ves? Le voy a tomar una foto y luego... Vamos a ver. Vamos a ver las preguntas. La de B y A de voltaje, a ver. A ver, ¿dónde está? ¿Dónde está? Me dictaron las cargas. Pucha, ya lo hice. Gracias igual por lo de los valores. A ver, profe, también puede ser la 22 y 20 que aparecen con gráficos y ahora lo desarrollo. Puede repetir lo de B y A de voltaje, claro. Profe, la 9 todavía no llegó ahora. La 6, ya, a ver. Ya, a ver, vamos a desarrollar la 6.
No se marisqueen, chicos, es sencillo. Miren. A ver. A borrar esto. Y siempre que se habla de un orden de inicio y final, o ahí la gente siempre se bloquea. Ustedes pequeños tienen que aprender a seguir al pie de la letra las propiedades. Por eso alguien creó las propiedades, nosotros solo las usamos. Inicio. Tenemos A y B. Caso 1, caso 2. Punto A, punto B. ¿Sí? Vamos a plantear los dos casos, ¿ya? En el primer caso, la carga va 1, lo voy a llamar, desde A hacia B. Y en el segundo caso, la carga va Q2, desde B hacia A. Eso es lo que cambia. En el primero va desde A hacia B y en el segundo desde B hacia A. ¿Qué quiere decir? Que para el primer caso este es el punto inicial, este es el final, y para el otro caso se cambia el orden, se invierte. ¿Sí? Eso es lo que me dice el problema. ¿No? Entonces, ¿por qué indico eso? Fíjate. Porque me está diciendo que una carga de 2 newtons se mueve desde A hacia B y realiza un trabajo externo de 20 joules. Entonces voy a plantear la propiedad. El trabajo externo para el primer caso es la carga que se mueve, 1, por la diferencia de voltaje. Siempre final menos inicio. Final es B e inicio es A. Ahora voy con el otro caso. El trabajo externo para él, que es lo que quiero, es la carga que se mueve, la carga de 2, voltaje final menos voltaje inicial. Pero ahora, ¿cuál es el final? A. ¿Cuál es el inicio? B. Y eso de final o inicio siempre te lo va a indicar el problema, siempre. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Reemplazar los datos. Pues nada más. Esto me dice que es 2NC y este es el doble, 4NC. Entonces reemplazo. Se puede dividir o comparar. Como la carga es de 1 a 2, el trabajo quiere decir que es el doble, o sea, 20, 40. Pero vamos a trabajarlo despacio. Entonces eres 20. La carga de 1 es 2 nano. 10 a la menos 9. Voltaje de B menos voltaje de B. Sacamos mitad, mitad, sería 10. Y este menos 9 viene con 9. Entonces, el voltaje de B menos el voltaje de A, toma ese valor. Y lo voy a reemplazar acá. La carga de 2, ahora la que mueve es 10 a la menos 9. Pero ¿cuánto es la diferencia de voltajes? Recuerda, entre estos dos solo cambia el signo. Eso es algebrita, ¿no? Pero en todo caso sería así. Si yo factorizo menos, cambia el sentido, sería el de A menos B. Este menos lo paso al otro lado y quedaría así. ¿Ves? Entonces, a eso me refiero. Si el voltaje de B menos A es este valor, cuando yo le invierto el sentido, se invierte el signo, sería menos 10 por 10 a la 1. Y operándolo sería menos 4. Esa es una forma Monce de trabajar, no es la forma clásica. Ya para los más cicloncitos, ¿no? Los que ya han operado y lo dominan, ¿sí? Como los puntos son los mismos, ustedes tienen que sacarlo al ojo. Trabajo externo para él es 20, para ir de A hacia B. El trabajo externo para ir de B hacia A, como el orden se invierte, tiene que ser el negativo. ¿Sí? Si la carga es 2 y acá la carga es 4, se duplica nada más, 40. Pero eso es con práctica. Los más pequeños tienen que aprender. ¿Aprender qué cosa? Final menos inicial. Entonces, si trabajas de esa forma, te va a ir bien en el examen. A veces en el examen, los que están más o menos, no recuerdan muy bien las cosas, pero tienes que seguir al pie de la letra las propiedades, solo esa aplicación. Y obviamente recordar las propiedades y el orden en que se presenta. Lo que significa cada uno de ellos. Chicos. Marianita, ya me acordé.
Marianita fue en un problema, en un examen de admisión, se hizo todo físico, y dijo, bueno, estaba fácil. Solo apliqué lo que me decían, me salía, marcaba. Lo malo fue, escucha, lo malo fue que solo hizo física. Y cuando se dio cuenta, ya había pasado un cierto tiempo. Le faltaba práctica, le faltaba ser más rápido. Tenemos que ser rápidos también. Esperar al toque. No podemos demorarnos. Ya saben, un minuto y medio creo que tienen que estar. A ver, alguien me pidió la 20 y 22. Vamos a ver. Creo que fueron esas dos. A ver, ¿qué nos dice la 20? La figura muestra dos cargas, Q1 y Q2, y te piden que cosa el campo en el punto. Debajo. Por ahí más o menos. Ya miren, vamos a ir directo, ya vamos a desarrollar de una vez. Si no, nos va a ganar el tiempo. A ver, el problema me está dando dos cargas. Q1, que es menos 10 microcoulomb, y Q2, que es más 20. Luego el problema no me da distancias, pero sí me da coordenadas. Me dice que este punto es menos 2, este punto es 1,0 y este punto es 4,0. ¿Sí? Entonces, ¿qué quiere decir? Que la distancia desde menos 2 hasta 1, ¿cuánto va a ser? La distancia entre ellos. Y esa distancia será 13, ¿o no? Porque hasta aquí hay 2. Aquí hay 1. En total, ¿cuánto sería la distancia entre la carga 1 y el punto que me piden, el punto P, sería 3 metros. Y la distancia entre la carga 1, perdón, entre el punto 1 y la carga 2, entre 1 y 4, ¿cuánto hay? 3 también. Oye, es el punto medio. ¿Qué pasa? Ya está. Entonces, ya tengo las distancias y las cargas. Ahora, lo que voy a verificar es si es escalar o vector, para ver si le meto o no la dirección. A ver, ¿qué nos piden? Campo, nos piden fuerza, no sé. Determine el campo eléctrico. Campo es vector, entonces dirección. A ver, en este punto, recuerda que queremos el punto P, ¿sí? Más arriba para que no se monte eso. A ver, tengo dos opciones, como te dije hace un momento. Si quiero el campo, tengo dos opciones. Primero para ella, para el Q1. El campo generado por él puede ser entrante, o sea, va hacia la carga, o puede ser saliente. Cuando la carga era negativa, ¿qué sucede? Va hacia la carga, entra. Quiere decir que este patita es el E de 1. ¿Ves? Ya lo tenemos. Otra vez, ahora para el otro. Tenemos dos opciones. Que sea entrante, perdón, que se aleje o que se vaya a la carga. Entonces, dos opciones. Este patita positivo, ¿qué tipo de campo va a generar? ¿Hacia la carga o se aleja de ella? Cuando es positivo, se tiene que alejar. Si los positivos salen. Este sería el SU2. Ya está. Ahora sí. ¿Qué debo hacer con ambos valores para determinar el campo resultante? Como tienen igual dirección, se debería sumar. A ver, calculo uno de ellos rapidito. El campo de uno vamos a calcular. Sería constante carga distancia al cuadrado. Constante, 9 por 10 a la 9. Cuando es vector, va sin signo, no lo olvides, o sea, solo 10. Por 10 a la menos 6. Y la distancia entre la carga 1 y el punto que quiero son 3 al cuadrado. Ya está en metros. A ver, ¿cuánto sería el E de 1? 9 con 9 se va, me queda 10. 10 a la 9 y 10 a la menos 6, 10 al cubo. Lo dejo así porque me piden kilo. Y me está pidiendo en kilo el problema.
Y kilo tú sabes que es 1000, se les dijo. Entonces el E de 1 sería 10 kilo Newton Coulomb. Y el E de 2, por analogía, si te das cuenta, 10 y 20 es el doble, ¿no? Sería 20 kilo MC. Allá. Si uno es 10 y el otro es 20 y sus direcciones son iguales, los resultantes sería la suma, 30 kilo Newton Coulomb. Ese es otro problemita. A ver, ¿qué nos dice ahora las preguntas? A ver, profe, en la 8 no hay clave, no lo sé. Profe, pero en la 20 esa fórmula es vectorial. No llevaría signo no por la mamá de Tarzán. Todo lo que es vector no lleva signo. Todo lo que sea, escucha, todo lo que sea vector, cuando es vector, chicos, cuando es vector, en las propiedades no lleva signo. ¿Sí? ¿No están los signos acá? No hay menos, ¿sí? Cuando es vector no lleva signo. A ver, a su momento yo hice un resumen de propiedades. Indiqué cuáles eran vectores, cuáles eran escalares. Y les puse vector sin signo, escalar con signo. Aprendan eso, por favor, de memoria, porque si no van a fallar en los problemas. ¿Sí? Por favor, no se olviden. Hubo una pregunta más que no recuerdo. Me pareció chévere. Al final se pone signo, depende de las claves. El punto P no me importa. No te voy a pegar pequeño, estás lejos, si no ya estuviera ahorcando. Ah, ya, las distancias. Ya, a ver. Fíjate. Imagínate como esto, una reglita, ¿no? Imagínate que tienes una reglita. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y el problema te dice, escucha, el problema te dice, es una reglita. Vamos a completar. Una reglita es como si fuera tu recta numérica. Una reglita es como si fuera tu recta numérica. ¿Ya? Una reglita. Tú sabes que acá tiene sus cositas. Ahora sí. El problema te dice que la carga está en el punto 4. ¿Sí? La carga está en el punto 4 y te piden calcular en el punto 1, o sea, acá en P. ¿Sí? Acá hay una carga en 4,0 y te piden el campo en el punto P, que es 1,0. La pregunta es, ¿cuánto sería la distancia entre esos dos puntos? ¿Cuánto sería la distancia entre 1 y 4? ¿No sería 3 metros? ¿Sí o no? La distancia entre 1 y 4 tiene que ser 3 metros. ¿Sí? Pero que se note. Oye, y si alguien me dice, acá me lo da en 6, y en el punto P, o sea, quiero saber entre 2 y 6 qué distancia hay. Fácil. Desde 2 hasta 6, ¿cuánto hay? 4. Nada más, chicos, ¿eh? Eso es lo que se hace acá. Entre 1 y 4, ¿cuánto hay? 3. Entre menos 2 y 1, ¿cuánto hay? 3 de distancia. ¿Sí? 3 de distancia. ¿Cómo se saca? Se resta nada más, 6 menos 1. ¿Sí? Se va a restar. Chicos. A ver. Luego hubo otra pregunta con respecto a la 20. Pero el signo no va, eso depende. Fíjate. Hay dos formas de escribir la respuesta, ¿ya? El campo resultado. Y en la agraria tienen la manía de escribir de cualquiera de las dos formas. Ya está. Esas son las dos formas. Las dos son correctas.
¿Cuál es la diferencia? La primera relación me indica solo el módulo y esta relación me indica con dirección. ¿Por qué menos? ¿Y por qué y? Porque apunta hacia la izquierda. 30 es el valor. ¿Cuál vas a marcar? La que aparece. Si solo están apareciendo, si todos son positivos, no voy a estar pensando en la vectorial. Sería absurdo. No se hagan bolas, se complican la vida por las hues. A ver, déjame ver la número B. Está o no con signo. Entonces sería, ¿cuál de las dos aparece? Con i, con vector. Entonces la clave sería menos 30. Porque es un vector. Están indicando la dirección. Ya está. A ver. Luego la 22. Vamos a plantear la 22. En la 22 me hablan de un rombo, si no me equivoco, ¿no? Muestra 4 cargas eléctricas ubicadas en los vértices. Ah, es un cuadrado. Un cuadrado de rojo. Cuadrado. En la número 22, chicos, tenemos un cuadrado. Te dice, en la figura se muestra 4 cargas eléctricas ubicadas en los vértices de un cuadrado de lado L. A ver, las cargas son 2Q, 2Q también. Por aquí es Q. Y aquí es Q. Todas son positivas. ¿Está bien? Te pide el vector campo eléctrico resultante en el origen. Acá. A ver. Recuerda que como se trata de un cuadrado, estas distancias son las mismas para todos, ¿sí? La distancia del centro a cada uno de los vértices es el mismo, no cambia, ¿sí? No va a cambiar. Chicos, es el mismo. Entonces, simplemente, como quiero la dirección, voy a colocar flechitas para ver. Recuerda que el campo va por la carga sobre la distancia al cuadrado. Como las distancias son iguales, depende directamente de la carga. A él le voy a llamar carga 1, carga 2, carga 3 y carga 4. Fíjate, todas las cargas son positivas, así que son salientes. Empiezo por él. Este campo es saliente, quiere decir que se aleja. Y va a ser como 2. Como la carga es 2, será como 2 el campo. Luego voy con él. Él también sale. Sale. Quiere decir, y como la carga es 2Q, y el campo será como 2. Continúo con él, con 3. Es positivo, sale, pero su flecha es más chiquita, porque como la carga es 1 nada más, el campo sería como él, o sea, como 1. Para 4, saliente también, pero más chiquita la flecha, y como él. Entonces, ¿cuánto va a quedar? Fíjate. Entre E y 2E, solo me va a quedar E hacia la derecha, porque se restan direcciones opuestas. De estos dos, me queda E hacia abajo. ¿Sí? E hacia abajo. Ya está. Se restan también por direcciones opuestas. Luego, este sería el campo resultante. Como los catetos son iguales, este ángulo sería 45 grados. Pero te piden la dirección a partir del eje horizontal. ¿Todo esto cuánto será? 315 grados. Esa sería la dirección del campo resultante. ¿Sí? Esa sería la dirección del campo resultante. La clave sería vecino. Así es. Ya, a ver, ¿a qué te refieres con el E? No entiendo eso. Me explican, porfa. A ver, déjame ver el chat. Tararán.
Me tendría que guiar por las coordenadas, por supuesto. Bueno, la clase ya terminó. ¿Por qué? ¿Por qué los valores? A ver. ¿Por qué los valores de campos son esos? A ver. Lo que hago es esto, mira. Solo estoy colocando una relación de campos, nada más. El campo que genera E será como 2, o sea, 2E. Y el campo que genera una carga Q será solo E. ¿Qué quiere decir? Que la relación de campos generados por esta carga y esta otra se encuentran en la relación de 2 a 1. Porque las cargas están en la misma relación. Recuerda que la carga y el campo tienen relación directa. A mayor carga, mayor campo. Entonces, relación de cargas de 2 a 1, ya. Relación de campos de 2 a 1, también. Pero tengan cuidado con las direcciones. Recuerden que todas las cargas son positivas. Así que los campos generados por cada uno de ellos tienen que ser positivos también. Bueno, chicos. A ver, ¿alguna otra pregunta? Una pregunta más para irnos a descansar, por favor. Ya, la 15. Fue la primera que vi. Pero déjame tomar foto. A ver, ¿qué nos dice la 15? Uy, pero, escucha. Vamos a intentar. A ver, ¿qué ángulo forma ya? Esa es. Tienes por acá un chueco. El campo va hacia la derecha. Vamos a apuntar. Hay un campo que va hacia la derecha. Hay un campo uniforme. Y me piden el ángulo que forma con la vertical. A ver. Esto me piden el ángulo. Vamos a apuntar los datos. Tú ya sabes que tiene una masa y una carga. Vamos a apuntar los datos. La masa es 800 gramos. Quiere decir 0,8 kilogramos. Sostiene una carga de menos 2 coulomb. Carga es menos 2 coulomb. Y el campo también debe ser dato. Y el campo uniforme es 3 nanocoulomb. Ya está. 3 nanocoulomb. Entonces te piden el ángulo. Le dice que está en equilibrio, asumo. ¿Qué ángulo forma con la cuerda vertical que sostiene una carga de 300 gramos? Se actúa un campo uniforme. Ya bueno. No te dice que está en equilibrio. Se va a asumir. ¿Está bien? Deberían indicarlo por ahí. Entonces, a ver. Esto es como el problema del vagón. Cuando tenías una pitita colgando de un vagón y el vagón se movía, formaba un cierto ángulo con la vertical. Esto se está elevando. Pero recuerda que está en equilibrio. Si está en equilibrio, la sumatoria de fuerzas debería ser 0. Vamos a colocar las fuerzas. Tú sabes que primero va el peso. Como la masa es 0,8, el peso sería 8. Luego, recuerda que la carga es negativa. Y si la carga es negativa, ¿cómo es la fuerza con respecto al campo? La fuerza con respecto al campo es inversa. ¿Sí? Este sería la fuerza eléctrica. En contra del campo, recuerda. Entonces, voy a calcular acá rapidito la fuerza eléctrica, que es el F, el E por Q. E vale 3, Q vale 2, 3 por 2 sería 6. Oye, ¿por qué va sin signo? Ya te dije, porque es vectorial. Entonces, recuerda que aquí también está la tensión, ¿sí? Y la tensión se debe partir en dos, porque está chueca, vertical y horizontal. Y esto desaparece. Si esto es alfa, esto es alfa.
Entonces, por equilibrio, como tú eres 8, tú tienes que ser 8. Como tú eres 6, tú tienes que ser 6. Entonces, tenemos un triángulo por acá. La tensión cuando se parte, sus catetos son 8 y 6. ¿En qué triángulo los catetos son 8 y 6? En el de 37, 53. Quiere decir que alfa va a ser 37 grados. Porque está al costado del que es como 8. Eso es por triángulos notables. Nada más. ¿Ya, chicos? Ahora sí, ahí nos quedamos porque tengo que seguir dictando y ya me pasé unos minutos. Se cuidan mucho, chicos. Nos estamos viendo la otra semana. Chao, Les profe, pasen. gracias.